Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. De un tiempo a esta parte, cada vez es más frecuente ver anuncios en los que se promociona un remedio milagroso para el sueño de los niños, la melatonina. Esta hormona es capaz de decirle al cerebro que ha llegado la hora de dormir y que nuestros hijos no lleguen ni al primer párrafo de un cuento. Y aunque de momento no se le han asociado efectos secundarios, cabría preguntarse, ¿me va a ayudar la melatonina a que mi hijo duerma mejor? ¿Va a hacer que se despierte menos por la noche? ¿Cuánto tiempo puedo utilizarla? ¿Tengo que hacer algo más aparte de darle la melatonina para que duerma bien? Y sobre todo, ¿debo medicar a mi hijo para que se duerma? En el episodio de hoy analizamos si es adecuado que los niños tomen melatonina. Así que poneros cómodos porque empezamos. Bienvenidos a Sin Cita Previa, ya estamos aquí una semana más. ¿Qué tal, Elena? Muy bien. Hoy con sueño. ¿Con sueño? Pero si es de lo que vamos a hablar. Pues por eso. Para darle ambientillo. Bueno, este yo creo que ya es el cuarto episodio que dedicamos al sueño en la infancia en esta primera temporada de Sin Cita Previa. Así que bueno, vamos a desgranar una cosa que dejamos en el aire en ese episodio que dijiste que fuera breve y dijimos que lo dejábamos para un episodio completo. Bueno, ya sabemos que esto del sueño es una cosa que os gusta, que son de los episodios más escuchados porque bueno, el tema del sueño en los niños pues es que tiene mucha chicha, ¿no? Como desde que nacen, ya lo hemos dicho 20 veces, desde que nacen hasta que el sueño madura, entre los 5 o 6 años y ya hasta el sueño del adulto, pues el sueño de los niños se pasa por muchos procesos evolutivos y hay muchos quebraderos de cabeza porque, claro, entre medias que el niño va madurando ese proceso y va mejorando el sueño, pues está el sueño de los padres que tarda tiempo. Que se resiente. De todas maneras, si no, volver a los episodios anteriores a escucharlo, que seguro que os ayudará a entender un poquito mejor el episodio de hoy, porque de lo que vamos a hablar básicamente es de la melatonina y de si realmente nos puede ayudar a que nuestros hijos duerman mejor. Claro, porque a ver, uno de los problemas fundamentales de los niños a la hora de irse a dormir es que tardan en quedarse dormidos. Sí, es lo que decimos, que tienen una latencia de sueño aumentada, ¿no? No hay un dato que podamos decir de cuánto tiempo es lo normal que tarde un niño en dormirse, ¿no? No hay un dato científico, por así decirlo, pero sí que hay un consenso sobre la gente que se dedica al sueño infantil y considera que un niño que tarda más de 30 minutos en quedarse dormidos para iniciar la noche es algo que no es normal, ¿no, Elena? Y bueno, esto en muchas ocasiones genera esa ansiedad al adulto de que no sabe quedarse dormido y muchas veces esos niños que no consiguen dormirse en esos 30 minutos además necesitan, entre comillas, la ayuda del adulto de su persona de confianza, su padre, su madre, para quedarse dormido, ¿no? Pero entonces aquí, como la melatonina sabemos que ayuda al inicio o a la conciliación del sueño, muchos padres nos preguntan en la consulta, es que tengo este problema, es que no se queda dormido, es que ¿crees que me podría ayudar la melatonina? ¿Qué te parece si le doy melatonina? Obviamente porque lo han visto en algún sitio, ¿no? Luego iremos un poquito más allá. Pero lo primero que tenemos que hacer, Elena, es decir qué es la melatonina, para qué sirve en el cuerpo humano y dónde ha surgido la melatonina como medicamento, ¿no? Claro, pues a ver, la melatonina es una sustancia, ahí tenemos la melatonina endógena, que es de la que vamos a hablar ahora mismo, pues es una sustancia, es una hormona que segrega una parte del cerebro que se llama la glándula pineal, bueno, que ya nos lo habéis oído explicar en otras ocasiones, que una de las funciones que hace, entre otras, porque tiene más funciones metabólicas, de aspecto nutricional, pero una de las funciones que hace es que ayuda a que el cerebro desconecte y nos quedemos dormidos. O sea, es la que rige el ritmo circadiano, ¿vale? O sea, es la que le dice al cerebro que se ha hecho de noche, por así decirlo. Claro, tiene una función. Cuando el cerebro ve que se está acabando la luz del día, tiene se empieza a segregar melatonina y esto es lo que nos va a ayudar a que conciliemos el sueño de la noche e iniciemos este periodo de descanso nocturno. Y bueno, lo has dicho, aparte tiene otras muchas funciones, ¿no? Aparte para enfermedades neurodegenerativas, tiene mucho papel en autoinmune, pero la verdad es que el papel principal que se le conoce es que es el que regula que nos vayamos a la cama, por así decirlo, ¿no? Como un anuncio que todos recordaremos, vamos a la cama, pues todos esos niños ya se habían dado cuenta que era de noche y tenían su cerebro impregnado de melatonina predispuesto a iniciar el descanso nocturno. Claro, entonces, bueno, la ciencia ha permitido que esta sustancia, esta hormona, que así dicho, pues parece que no hace nada, pero en realidad, claro, hace mucho, hace muchas funciones biológicas en el ser humano,
pues la ha hecho de forma sintética, ¿no? Ha hecho jarabes de melatonina exógena, que es la que no produce el cuerpo y la que nos tomamos. Y entonces esto, de inicio, lo empezó a tomar mucho la gente que tenía turnicidad en los turnos de trabajo, ¿no? La gente que trabaja por la noche o la gente que viajaba mucho a lo largo de muchos usos horarios y hacía frecuentemente cambios de horario, pues tenía el cerebro loco, ¿no? No sé, cuando tenía que irse a dormir para descansar no tenía sueño, entonces se vio que esto tiene funciones buenas en ese sentido. Claro, si habéis hecho un vuelo transoceánico lo sabéis, llegas a Estados Unidos, has salido a las 10 de la mañana, el vuelo dura 10 horas, con lo cual has llegado a las 10 de la noche, pero cuando llegas allí son las 5 de la tarde. Y todavía hay sol. Y entonces tú quieres dormirte, pero tu cerebro, como todavía hay sol, todavía no ha generado suficiente melatonina endógena, la que decía Elena, y entonces es una de las, principalmente se diseñó para los pilotos, ¿no? Fue los primeros que lo usaron. Para, azafatas. Y azafatas, pero bueno, azafatos. Sí. Principalmente para que les ayudara a conciliar el sueño en sus destinos cuando cambiaban de horario. Para que ese jet lag famoso no durase 3 días y a lo mejor en un día consiguiesen adaptarse. Entonces, esto pues se ha extrapolado a otras funciones. Pues si me cuesta dormir, claro, ¿no? Pues me tomo la melatonina. En esas personas que tenían un reloj, un ritmo circadiano alterado, se veía que funcionaba bien. Oye, mano de santo, me la tomo, mi cerebro dice, pues es que ha llegado la hora de dormirme, aunque sea de día, en esas personas, y podían conseguir iniciar la noche. Porque realmente tiene un poder hipnótico demostrado bastante bueno, sin que tenga los efectos secundarios de depresión respiratoria que tienen otros hipnóticos sedantes conocidos, como por ejemplo las benzodiazepinas, que obviamente producen este efecto, pero en sobredosis, pues pueden tener efectos secundarios graves. Entonces, esto lo utiliza bastante la población adulta con ciertas indicaciones y se ha empezado a utilizar también en niños. Sí, lo que pasa es que en los niños hay menos estudios, ¿vale? Luego lo veremos en cuanto a las indicaciones que hay. Otra cosa también es importante que hay que saber es que lo que se ha visto de la melatonina exógena, la que nos tomamos como jarabe, por así decirlo, es que hay que tomarla como 30 o 60 minutos antes de que nos queramos a dormir, por precisamente el efecto hipnótico que has dicho, claro, lo que tarda en hacer efecto. La endógena, de hecho, también hace eso. Cuando baja la luz, empieza a producirse y alcanza un pico pues 1 hora o 2 horas después. Entonces, bueno, lo que hace es imita a lo que haría de forma natural nuestro cerebro. Y otra cosa muy importante que tienen que saber los padres respecto a la melatonina, aparte de lo de que no hay muchos estudios en niños, es que el efecto hipnótico es lo que decimos un hipnótico es un fármaco que nos ayuda a iniciar el sueño, ¿vale? Con lo cual, lo que en todo caso va a intervenir, la melatonina que nos tomamos es en esos niños o en esos adultos que no consiguen quedarse dormidos. Sin embargo, no se ha demostrado que tenga efecto en el mantenimiento del sueño, ¿vale? Con lo cual, si a lo mejor tenemos un problema en un niño que es un niño que tiene muchos despertares nocturnos, pero que inicia bien la noche, pues la melatonina no va a tener papel, porque no se ha visto que cambie esos despertares nocturnos. Pero bueno, ahora hablamos un poquito más de eso. Y respecto a los efectos secundarios, Elena, en general, ¿qué nos puedes decir? Bueno, es un fármaco que ya hay bastante experiencia en su uso. Bueno, no es un fármaco porque no precisa una receta para su compra y de hecho se vende como complemento nutricional, se puede comprar en herbolarios incluso, aunque realmente ahí está un poco la duda porque al tener estos efectos secundarios de hipnosis y tener papel en ciertas enfermedades, como ahora vamos a contar, pues ¿por qué no podría ser? Bueno, de hecho es prescrita, pero no es un medicamento, ¿no? Sí, pero bueno, esto también en otros países que no es España, la melatonina se vende sin receta. De hecho, en Estados Unidos es un over the counter. No, aquí también. Sí, pero que se vende hasta en supermercados, la melatonina en Estados Unidos, que son todas esas cosas que pueden ayudar a parte de la salud, que las venden incluso en supermercados. Claro, es verdad que se ha demostrado un fármaco bastante seguro, con muy pocos efectos secundarios a largo plazo, e incluso las sobredosis tampoco tienen un efecto de sedación absoluta, como hemos dicho que ocurre con otros fármacos. Claro, de hecho, la sobredosis de la melatonina lo que te daría es un poquito más de sueño. De hecho, se ha visto que incluso hasta 150 veces la dosis terapéutica, o sea, imaginaros la cantidad de fármaco que te tienes que superar para llegar a 150 veces la dosis normal que te tendrías que tomar, o sea, mucho te tienes que equivocar, eso lo que te genera es un poquito más de somnolencia y ya está. Y efectos secundarios leves, a dosis terapéuticas incluso, pueden aparecer hasta en un 20% de las personas en forma de cefalea, náuseas o mareos, y bueno, que cesan cuando se pasa el efecto. Claro, en seguimiento a largo plazo en adultos que sí que han tomado la melatonina de forma frecuente, se ha visto que en 10 años no se han visto efectos secundarios a largo plazo, ¿vale? Claro. Con lo cual se concluye que es un fármaco seguro o un complemento alimenticio, vamos a llamarlo fármaco
fármaco, tanto en agudo como a largo plazo. Es una cosa que es segura, eso sí que es verdad. Claro, el tema de los niños es que, pues como pasa con todo en nuestra profesión en pediatría, es que hay pocos estudios de poca calidad, con bajo número de niños, en los que se haya podido demostrar si tiene o no efectos secundarios a largo plazo. Parece que es igual de seguro que los adultos, pero es verdad que no hay muchos estudios y tampoco hay estudios sobre qué pasa en embarazadas, lactantes o niños muy pequeños. Lo que sí que hay bastante experiencia, porque en niños con trastornos del espectro autista y otros trastornos neurológicos se utiliza como parte de su tratamiento, ya que tienen con una alta... tienen mucha prevalencia, hasta un 50-80% de los niños tienen problemas para quedarse dormidos, para conciliar el sueño. Entonces la melatonina forma parte de su día a día en el inicio del sueño. Entonces en estos niños, que ya hay bastante experiencia, se ha visto que es seguro también. Pero en niños sanos no hay estudios de calidad que avalen la seguridad a largo plazo o de utilización crónica de estos fármacos. Sí, un poco lo que se aboga lo de los estudios a largo plazo, y tiene todo el sentido del mundo, que siempre pasa lo mismo igual con los niños, que claro, los niños están en pleno desarrollo neurológico. Entonces, ¿qué pasa con estos fármacos que intervienen en el cerebro? Pues bueno, eso es un poco lo que todavía queda por evaluar a largo plazo. Pediconsejo. Antes de pensar que tu hijo duerme mal, revisa tus expectativas sobre cómo crees que debería dormir y qué higiene del sueño y rutinas empleas a lo largo del día. Al final, el sueño en la infancia acaba madurando, y no es que nuestros hijos durmieran mal, es que no lo hacían como nosotros queríamos. Bueno, Elena, hemos dicho muchas cosas teóricas sobre la melatonina, pero bueno, los padres estarán preguntando, bueno, pero ¿y estos qué opinan? ¿Para qué realmente podemos utilizar la melatonina en los niños? ¿La compro y se la doy? ¿No se la compro y no se la doy? Bueno, ¿en qué cosas podemos indicarla a los pediatras? Bueno, trastornos del sueño como tal, en niños sanos hay pocos. La mayoría son higienes del sueño inadecuadas, como ya hemos explicado en los episodios previos en los que hablamos del sueño, y el 50% de los casos va a mejorar haciendo intervenciones sobre quitar la relación de, por ejemplo, comer-dormir, la presencia del adulto u otras cosas que, aunque cueste hacer modificaciones, hechas en el tiempo están demostradas que funcionan, ¿vale? Eso, lo primero. Y bueno, si nos centramos un poco en lo que llamamos trastornos del sueño, por así decirlo, o sea, problemas específicos de que algo ocurre con el sueño, donde tienen más papel, podríamos decir que es en el insomnio de conciliación, ¿no? O sea, niños que tardan más de esos 30 minutos que decíamos en quedarse dormidos, ¿no? Sí, que es un drama, que están a lo mejor 30, 60 minutos, una lucha, una pelea, y podría ser útil, pero no de forma aislada. O sea, mientras hacemos cambios en las rutinas del sueño, en niños concretos, y yo creo que siempre bajo prescripción del pediatra, habiendo comentado los pros y los contras de poder utilizar este fármaco, se podría utilizar en niños, yo lo que digo, específicos y siempre en periodos cortos de tiempo. En estos casos se suele administrar unos 30 minutos antes de irse a la cama. Se ha visto que es eficaz porque tiene un efecto hipnótico, no lo hemos dicho antes del pediconsejo, y disminuye la latencia del sueño. O sea, son niños que se van a quedar más rápido dormidos. Lo que pasa es que si no haces esas modificaciones que ha dicho Elena en las rutinas, en todo lo otro conductual que hay que hacer, cuando suspendas el tratamiento con melatonina, el problema va a seguir existiendo. Claro, con lo cual, que tiene que ser un apoyo a unos cambios de rutina, en mi opinión. Claro, no le doy las gotitas al niño, se me queda dormido, ay, qué bien. No, esto tiene que ir acompañado, te puede facilitar todo ese trabajo que tienes que hacer. Y yo también soy de la opinión de Elena, es que, vamos, yo lo prescribiría como pediatra, primero, unos padres que intenten modificar las rutinas, y si pese a eso no son capaces de mejorar el inicio de la latencia del sueño de sus hijos, pues plantearlo como una alternativa. Claro, siempre periodos cortos, máximo entre 2 y 3 semanas, porque lo que hemos dicho no está demostrada la seguridad en tratamientos más largos. Y siempre acompañado de cambios de rutinas, de manera que cuando dejemos de dar la melatonina, todos los cambios que hayamos conseguido pues, se mantengan en el tiempo, que al final va a ser lo que consiga modificar la conducta respecto al sueño de forma definitiva. Otra cosa muy frecuente que ya ocurre ya no en niños pequeños, sino adolescentes, es lo que se conoce como retraso de fase, ¿vale? Eso lo que significa es que el reloj cronobiológico del niño se desajusta. En los adolescentes. Y es muy típico en los adolescentes, que llegan las 10, 11, 12, 1 de la mañana y no se quieren ir a dormir, pero no porque sean adolescentes, es que simplemente no tienen sueño. Y son niños que además luego se despiertan
o porque que les tienen cuesta que ir al mucho instituto y para tal, despertarse claro. al instituto, o que si es fin de semana se despiertan a las 10 a las 11 de la mañana. Y es porque se ha desajustado ese reloj cronobiológico, y eso es muy típico de la adolescencia. Y aquí la melatonina también puede resultar eficaz. En este caso, no hay que administrarla 20 o 30 minutos antes de que el niño quiera quedarse dormido, sino unas 5 o 6 horas antes de la hora preferida de sueño, ¿vale? O sea que si, por ejemplo, un Véase adolescente... la 1, ¿no? ¿Se lo daríamos a las 8 de la tarde? No, incluso antes. O sea, si la hora preferida de sueño, o sea, preferimos que nuestro niño se quede dormido 10:30 de la noche, pues incluso a lo mejor hay que quedárselo a las 5 de la tarde. No es que se te vaya a quedar dormido a las 7 de la tarde, sino que eso va a ayudar a que con la secreción que él tiene se adelante y consigamos que se quede dormido. Y esto parece que es un tema, a mí, vamos, mi opinión es que es un tema, o mi percepción, que es un tema bastante olvidado en las consultas, que no hacemos una buena intervención y a veces no preguntamos bien, y es que el descanso en los adolescentes, en el que están en ese periodo de crecimiento cerebral, de nuevas conexiones neuronales tan importante, pues el descanso es fundamental para que puedan rendir luego bien a lo largo del día, puedan aprender, estudiar, tener buenas relaciones sociales en casa. Y entonces, si este tema existe, pues que sepáis que la melatonina ahí sí que tiene una función. Y bueno, ya lo has dicho antes, bueno, en los niños con un trastorno del espectro autista, o a lo mejor los niños con una parálisis cerebral, o niños con trastornos generales neurobiológicos en general. Un trastorno neurológico, eso es. Muchas veces hay una alteración del sueño, hay un trastorno del sueño asociado, y en estos casos administrar melatonina se ha visto eficaz. Sí, porque además la causa biológica muchas veces es que la secreción de melatonina endógena es inadecuada. Entonces le damos un plus dando la melatonina exógena, ayudamos a que ese cerebro a la hora de quedarse dormido pues pueda funcionar de forma normal. En estos niños sí que hay estudios, hay mucha experiencia de seguridad y que mantenidos a largo plazo es necesario para que tengan un buen descanso nocturno para poder tener un buen desarrollo neurológico el resto del día. De hecho, en los estudios que menciona Elena se han hecho analíticas a niños, voy a poner un ejemplo que me voy a inventar, pero lo vais a entender. A las 10 de la noche a un niño con un trastorno del espectro autista se le hace una analítica para ver y se ve que no tiene melatonina en sangre, ¿no? Entonces, en esos niños es lo que le falta, es lo que le falta para poder iniciar el sueño. Y la verdad es que los padres en este sentido ven que es eficaz y que les ayudó mucho con el sueño de esos niños, y normalmente esto sí se utiliza de forma crónica, sí, no son tratamientos cortos. Claro, porque esto no va a mejorar a lo largo del tiempo y es lo que va a hacer que tanto el niño como su familia tenga un descanso adecuado. Y concluir que de nada sirve dar melatonina, volvemos a decir, si no hay unos hábitos de higiene del sueño adecuados en torno al momento de quedarse dormidos. Claro que es un todo lo que tenéis que hacer. Y bueno, pasamos un poquito también a hablar de los despertares nocturnos, porque sí que es verdad que cuando ves o te lees las publicaciones sobre la melatonina, se están desarrollando productos que también intentan intervenir en los despertares nocturnos, ¿no? Que es el mantenimiento del sueño. Vale, hemos dicho que la melatonina en sí no influye, porque es un hipnótico, que eso influye en el inicio del sueño. Pero sí que es verdad que se ha visto que el L-triptófano, que es un precursor de la melatonina, ¿vale? Es una de las cosas que podría intervenir en disminuir los despertares nocturnos. Entonces, sí, por lo que hace es que según pasa el tiempo, el L-triptófano se convierte en melatonina y para cuando llega al despertar tienes otra vez melatonina y te vuelves a dormir. Eso es. Y entonces, bueno, pues han diseñado productos en las que se dan las dos cosas, tanto melatonina como el L-triptófano. Y aquí los estudios, ¿qué nos dicen, Elena? Pues que al final no han demostrado que se despierte menos. Aunque nosotros podamos dar un fármaco que sí que teóricamente pudiera ayudar, la verdad es que el número de despertares suele seguir siendo el normal a la edad de ese niño. Sí, yo refuerzo mucho la idea que suele decir Elena, los despertares nocturnos suelen ser madurativos, y si es verdad que si a medida que avanza la infancia siguen teniendo muchos despertares, pues habrá que evaluar por qué está ocurriendo eso. Sí, realmente existe un trastorno del sueño y necesita otra intervención. Bueno, en resumen, decir que ¿qué pensamos nosotros de la melatonina? Yo creo que ya hemos ido arrojando bastante, mucha ciencia, pero también opinión personal respecto a lo que vemos en las consultas, y decir que la melatonina pues no es la solución definitiva para un niño que tarda en dormirse. Lo hemos dicho porque además, en principio, en un niño que tarda en dormirse vamos a hacer un pulso corto de tratamiento, y si no lo acompañamos de otras medidas, pues no vamos a conseguir nada. Va a volver a estar el problema ahí una vez que lo suspendamos, ¿no? Sí que no está recomendado usarlo de forma rutinaria porque me lo ha dicho la vecina o lo he visto en la tele, porque
hay anuncios en la tele sobre esto. Y ahí sí que está claro, que es lo que decíamos de si es un fármaco, no es un fármaco, es un complemento alimenticio, así que aquí sí que están posicionadas las Asociación Española de Pediatría y dice que la melatonina debería estar prescrita por un pediatra bajo una supervisión en un trastorno del sueño. O sea que aunque sean de venta libre, bueno, pues yo creo que en este caso sí que hay que hablar con el pediatra para ver si es recomendable o no, que evalúe realmente y cuál es el administrarlo problema. bajo una recomendación y durante un tiempo corto de tiempo, porque ya hemos dicho que no hay estudios de seguridad a largo plazo en los niños. Bueno, Elena, yo creo que vamos a ir poniendo punto y final al episodio de hoy, que creo que con los 4 episodios que ya llevamos hablados en este podcast sobre el sueño en la infancia es como si nuestros oyentes se hubieran hecho un máster sobre este tema. La verdad es que el sueño en la infancia es algo que preocupa bastante y entendemos que muchos busquen por todos los medios que sus hijos duerman un poco más para que ellos puedan descansar mejor. Esperamos al menos haber ayudado un poquito a las familias a entender qué es el sueño en la infancia y cómo pueden mejorarlo. No te vayas tan rápido, que seguro que el sueño podemos hablar de más cosas. Al menos a mí me encantaría hacer un episodio sobre el colecho, que lo llevo diciendo varios episodios, así que nos lo apuntamos para los siguientes. Pues te tomo la palabra y apuntado queda. Y si te parece, vamos a hacer un resumen con las cosas más importantes del episodio de hoy. La melatonina es la hormona que segrega en nuestro cerebro y que da la orden para que nos vayamos a dormir. Se puede administrar en forma de fármaco sin que hayan detectado efectos secundarios importantes en adultos. Los estudios clínicos en niños son escasos, por lo que su seguridad a largo plazo no está establecida. La melatonina puede ser de ayuda en el caso de niños con latencias de sueño muy prolongadas o en adolescentes con retraso de fase. En cualquier caso, este tratamiento debería ir acompañado de otras medidas como el cambio en rutinas y la mejora de la higiene del sueño, y siempre bajo supervisión del pediatra y durante un periodo breve de tiempo. Muchísimas gracias por haber aguantado hasta el final y esperamos que os haya gustado el episodio de hoy. Si no es mucho pedir, dejadnos un comentario y un like o una valoración en las plataformas para podcast y en las redes sociales, ya que nos ayuda un montón a que este proyecto siga adelante. También damos las gracias a Adeslas por hacer que este podcast llegue a vuestros oídos cada semana. ¡Hasta la semana que viene! Adiós.